El hombre que se ha convertido en una leyenda, Steve Jobs. Este es un viaje que emula el epítome de la resiliencia, la innovación y el éxito. Hoy trazamos los pasos de un visionario que no solo dio forma a nuestro presente sino que también allanó el camino para el futuro. Steve Jobs nació en San Francisco, California, en 1955. Stephen Paul Jobs fue más que su lugar de nacimiento. Hijo adoptivo de Paul y Clara Jobs, se crió en el barrio suburbano de Los Altos. Fue aquí, desde sus humildes comienzos, donde San Francisco vio crecer a un gigante tecnológico. Jobs, un prodigio de sus primeros años, era notablemente de carácter fuerte e intuitivo. Su asombrosa capacidad para comprender el intrincado funcionamiento de las máquinas superó con creces la de sus pares, resonando profundamente con su pasión por la ingeniería y el diseño. Su primera empresa de este tipo fue la construcción de un dispositivo que le permitió realizar llamadas telefónicas gratuitas de larga distancia. Esto fue solo un vistazo de lo que pronto se convertiría en una carrera innovadora en innovación tecnológica. Desde Palo Alto hasta Oregón, la carrera académica de Steve no fue tan lineal como se pudiera imaginar. Incluso después de sus estudios de posgrado, Jobs eligió caminos poco convencionales para profundizar su comprensión del diseño. Una clase de arte aquí, un curso de caligrafía allá. No sabía que estas elecciones aparentemente inusuales tendrían un profundo impacto en su futuro, el hombre que más tarde revolucionaría el mundo de la tecnología con un profundo dominio del diseño. En el año 1976, Steve Jobs, junto con el genio técnico Steven Wozniak, aprovecharon una oportunidad crítica. Presentaron la computadora a Apple I, un dispositivo simple encerrado en una sencilla caja de madera que dejó una huella imborrable en la historia mundial. Este único evento daría como resultado una revolución tecnológica, tanto a nivel mundial como dentro del propio Jobs. Aprovechando el éxito de Apple I, este atrevido dúo presentó Apple II, un producto revolucionario que amplió drásticamente el tamaño y el valor de la empresa. Con la creación de Apple III, Lisa y el famoso Macintosh, Jobs permitió al mundo imaginar de qué se trataba la informática personal. Sin embargo, en los años 80 también se produjo un torbellino de adversidad. Un choque con la junta directiva provocó la expulsión de Steve Jobs de la misma empresa que cofundó, la empresa que consideraba parte de su identidad. Pero las reflexiones de sus palabras y su visión infalible para los consumidores, para el producto, para la empresa resonaron como ondas en cada movimiento que hizo Apple. La salida de Jobs de Apple lo convirtió en un empresario a tener en cuenta. Financiado con la venta de sus acciones de Apple, Jobs fundó Next y compró la división gráfica de Lucasfilm, más tarde conocida como Pixar, una inarmónica combinación de fracaso y éxito. Aunque el éxito comercial de Next fue decepcionante, logró hacerse un nombre en el departamento de educación. Paralelamente, Pixar, con su pequeña película de animación llamada Toy Story, redefinió el sector de la animación, demostrando que la perseverancia y la innovación tenían las verdaderas claves del éxito. En 1996, después de 11 minuciosos años alejado de la empresa que cofundó, Steve Jobs se convirtió en second coming en Apple Incorporated, cuando la empresa la salvó de la quiebra y la llevó a alturas incomparables. El regreso de Jobs significó una era centrada en el diseño lógico, el uso simplificado y la experiencia de usuario consistente. Estos últimos años de su vida fueron la esencia de su legado. En cada paso, cada producto perfeccionó su visión de cómo la tecnología podría mejorar nuestras vidas. El reproductor de música iPod, el teléfono inteligente iPhone y, más recientemente, el Apple Watch. Todas estas innovaciones hicieron que Apple pasara de ser una mera empresa de tecnología a una opción de estilo de vida revolucionaria. Además de sus luchas con los carcinoides rectales, Jobs fue testigo de su producto final, una película animada de Pixar, que se llevó el premio de la Academia al Logro Técnico de 2001. Lamentablemente, no estaba destinado a vivir mucho más después de este glorioso triunfo. En la tarde del 5 de octubre de 2011, el mundo perdió no solo a un magnate de los negocios sino también a un agitador, un innovador, un visionario notable. El legado de Steve Jobs se extiende mucho más allá de la lista de productos Apple que llevan su sello. Su viaje aclara la importancia de la innovación incesante y la resolución inquebrantable. Su indispensable creencia en uno mismo y en la propia visión, la audacia de ir contra la corriente, de atreverse a ser diferente. Steve Jobs infundió a su vida y trabajo una rica combinación de creatividad, pasión y perseverancia. Su espíritu indomable de sobresalir contra viento y marea, redefinir las reglas del juego, soñar en grande y hacer realidad esos sueños son los pilares de su imponente éxito y su fascinante influencia. Jobs comentó una vez que la innovación era lo que distinguía a los líderes de los seguidores. Creía ferozmente en doblar la realidad en lugar de encajar en ella, y esta filosofía no terminó con su eventual partida. Su espíritu continúa sirviendo como guía para hacer época para muchos. Se dice que moldeamos el futuro no con nuestras manos sino con nuestra mente. Steve Jobs fue uno de esos hombres cuya fe rotunda tanto en sí mismo como en el futuro que imaginó llevó al inicio de una organización que enfatizaba no solo el rigor de la innovación tecnológica sino también el poder de la imaginación. Jobs era conocido por su pasión por la perfección y su brillo incomparable, pero vivía con un modo de vida simple, simbolizado por su cuello alto negro y sus jeans azules.
Esta simplicidad y este genio es lo que impulsó a Jobs a redefinir la forma en que nos comunicamos, trabajamos y vivimos. Hoy, más de una década desde su fallecimiento, las réplicas sísmicas de la influencia de Steve Jobs se pueden sentir en todos los rincones del mundo. Su historia, rodeada de trampas, desafíos y angustia, continúa motivando a innumerables soñadores, innovadores y líderes de todo el mundo. Es una narrativa que ha dado origen a una gran variedad de historias de éxito empresarial en industrias y épocas. Jobs era más que un simple ícono tecnológico, fue un filósofo de la era moderna, y ofreció perlas de sabiduría a quienes deseaban escuchar. Su vida nos enseña que la innovación no se trata solo de tecnología innovadora, sino de revolucionar la forma en que vemos el mundo y, en última instancia, de la humanidad. En la lucha, el rechazo y el dolor ponen las perlas de la sabiduría que pudimos extraer y absorber de la vida de Steve Jobs. Porque dentro del despojo de su piel de una realidad, el mundo de extremo énfasis en la lógica y los hechos, Jobs logró torcer la realidad, sintonizado con su impulso visceral de crear y diseñar un mundo completamente nuevo. Es en tales historias de resiliencia, innovación y éxito donde seguimos nuestro viaje. El viaje de la esperanza, los sueños y, lo más importante, la creencia en uno mismo. Hoy honramos el viaje de Jobs, grabando constantemente su nombre en los anales de la historia, un crudo recordatorio de que un hombre común y corriente realmente puede elegir hacer lo extraordinario. Y debemos recordar que la mejor manera de recordar a Steve Jobs, el hombre que hizo mella en el universo, es continuando construyendo sobre los cimientos que ayudó a sentar. Continuar superando los límites de las posibilidades, nunca dejar que la convencionalidad impida la audacia de soñar. La innovación es, de hecho, el corazón palpitante del progreso. Es un atributo definido no solo por el uso abundante de la tecnología y la maquinaria avanzada, sino también por la claridad de la imaginación y la incesante curiosidad que la alimenta. Es la unión donde el potencial humano se cruza con el reino de lo posible y aún por descubrir. En palabras inmortales de Steve Jobs, las personas que están lo suficientemente locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo hacen. Llevemos esta llama de creencia audaz y visión innovadora, tal como lo hizo él, no solo para dar forma al futuro sino también para redefinirlo. Y mientras bajamos las cortinas de este viaje respetuoso e inspirador a través de la vida de Steve Jobs, nos viene a la mente una sola palabra que resume acertadamente la esencia de este hombre extraordinario: Think the End. Sacar a relucir lo extraordinario, democratizar la tecnología, soñar en grande y redefinir lo que es posible. Gracias, Steve Jobs. Hemos profundizado en la vida de Steve Jobs y sus profundos impactos. Ahora bien, a medida que apreciamos su historia, es necesario recordar que su legado no se trataba solo de los productos que creó, se trataba de las ideas que llevaban, y del espíritu de innovación implacable que encarnaban. El mundo que atravesamos hoy es muy diferente del que encontró Jobs, aunque ciertamente es claro en comparación con lo que nos espera. Sin embargo, su vida ofrece lecciones eternas que son tan relevantes hoy como lo fueron durante su vida. Sigue presionando, sigue soñando, porque en palabras de Steve Jobs, los que están lo suficientemente locos como para pensar que pueden cambiar el mundo, son los que lo hacen. Mientras nos despedimos de esta experiencia inmersiva que recorre el impresionante viaje de Steve Jobs, nos conmueve el repique de sabiduría derivado de su vida. El vibrante viaje de este valiente soñador que dio la vuelta al mundo a través de sus inventos permanecerá grabado para siempre en las arenas del tiempo. Y eso concluye nuestra guía completa a través de la fascinante saga de Steve Jobs, una historia de pruebas y triunfos, desesperación y determinación, rechazo y audacia de la esperanza. Su vida fue un testimonio del espíritu eterno del esfuerzo humano, una profunda inspiración para nuestro pasado, presente y futuro. Recuerde, no se trata del destino sino del viaje que nos da forma. Steve Jobs tenía sus heridas, sus defectos, sus abolladuras, pero fue a través de la sinfonía de su espíritu inquebrantable, y su incesante búsqueda que dejó una mella monumental en el universo. Era una prueba, como diría Jobs, de que la innovación distingue entre un líder y un seguidor. Entonces, a medida que terminamos este viaje inspirador a través del enriquecedor viaje de Jobs, recordemos una cosa fundamental: no importa de dónde vengamos, no importa qué adversidad enfrentemos, no importa cuán inverosímiles puedan parecer nuestros sueños, todo eso se necesita, como en el caso de Steve Jobs, es una sola chispa para iniciar una revolución tecnológica. Al narrar la edificante saga de un hombre cuyas innovaciones alimentaron las semillas de la revolución digital, saludamos solemnemente a Steve Jobs. Su extraordinaria vida y obra continúan resonando con un espíritu indomable de fe, determinación, creatividad y visión, elevando así la moral de innumerables personas en todo el mundo. Steve Jobs tenía una extraordinaria capacidad para imaginar, construir y ejecutar más allá de las capacidades de los seres humanos normales. Desde el principio, demostró un sentido de propósito que lo impulsó hacia caminos pioneros y esfuerzos empresariales en una época en la que la tecnología era en gran medida infantil. Su vida y obra son inspiradoras no solo por su magnitud, sino principalmente porque nos enseñan el poder de creer en nuestras ideas. Jobs vivió su vida con aire de ausencia, muy consciente de que se le acababa el tiempo. Su urgencia por vivir era contagiosa, y obligaba a los empleados de Apple y Pixar a esforzarse hasta el límite.
No lo impulsaban los acabados de un producto, dijo John Sculley, uno de sus colaboradores más cercanos, lo impulsaba la perfección. Esta búsqueda de la perfección sirvió como base de influencia, dando forma a individuos e industrias en los años venideros. Innovador, emprendedor, creador, diseñador, pionero, nombres y títulos que Steve Jobs llevó durante su vida. Algunos tal vez lo recuerden por sus dispositivos, otros por sus discursos, algunos por su estilo de gestión, pero, sobre todo, se le recuerda por su capacidad única para alterar el curso de la humanidad, empujándonos hacia un futuro más conectado, más creativo y más capaz de lo que jamás nos hubiéramos atrevido a soñar.